Buenos días. En esta clase vamos a ver la introducción a sensores y algunos conceptos fundamentales de las propiedades. En primer lugar, ¿cómo los clasificamos? Una manera es clasificarlos a través de la variable que mide, de la variable de origen. Y estos pueden medir variables que son internas al robot. En ese caso, uno hablaría de sensores propioceptivos. Y en otros casos pueden medir variables que son externas al robot, exteroceptivos. También podemos clasificarlos según el método que emplean para medir. Pueden ser sensores que son pasivos, cuando no emiten energía hacia el ambiente, o sensores activos que interactúan con el ambiente, con el mundo exterior al sensor. También se pueden clasificar de acuerdo a la variable medida. Si la variable es distancia, velocidad, posición, si son sensores que miden variables de temperatura, aceleración. Según el origen de la variable, si la variable, como les decía, es una variable interna, hablamos de sensores propioceptivos, y esos sensores podrían ser, por ejemplo, la carga de las baterías del robot, la posición de las articulaciones en un brazo robótico o de las ruedas, son variables que son internas al robot. En cambio, los que están midiendo variables que son externas al robot pueden estar midiendo la distancia del robot hacia una pared o hacia un obstáculo. Entonces, una variable externa puede medir el color de objetos, la temperatura del mundo exterior, son condiciones externas al robot. Según el método de medición, habíamos mencionado pasivos, y habíamos dicho que no emiten energía al entorno. Entonces, uno podría implícitamente asumir que hay un aspecto de eficiencia energética con respecto a los que sí emiten energía. Al no emitir energía, son no intrusivos. Y son útiles cuando se requiere inconspicuidad, o sea, que el sensor no sea detectado. Un radar, por ejemplo, no es un sensor inconspicuo porque está emitiendo energía, o un sistema láser está emitiendo energía y entonces es visible al sensor. En cambio, un sensor exteroceptivo un sensor activo va a emitir energía. Entonces, un sensor que puede ser exteroceptivo, que está midiendo una condición externa, como una cámara, puede estar captando la energía reflejada por los objetos. En ese caso, el sensor está solamente absorbiendo energía, pero un sensor activo, que también puede ser una cámara junto con un sistema de emisores infrarrojos, está emitiendo energía. Vamos a ver si tengo... No tengo pilas acá. Puedo tener un control remoto. No he hecho la prueba en esto. Aquí lo pueden ver. Este es un control remoto de televisor y la cámara del computador ve que se enciende. Sin embargo, si ustedes lo miran en vivo y en directo, no van a ver nada. El experimento lo pueden hacer, por ejemplo, con un control remoto de alguna televisión, de algún televisor que tengan. No van a ver ninguna luz emitida porque nuestros ojos no captan en esa frecuencia del espectro lumínico, pero las cámaras de computador sí captan eso. Entonces, lo que quiero mostrar es que, o las cámaras de los celulares captan ese destello, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el control remoto está emitiendo energía, y uno puede iluminar objetos y obtener de vuelta la energía reflejada, como en el caso de un radar, o de un sistema de medición de distancia con emisores infrarrojos. Y claro, nosotros no lo vemos, pero eso no quiere decir que el sistema no esté emitiendo energía al entorno. Tienen una ventaja: cuando se emite energía, uno puede enfocar esa energía en una cierta dirección y ser más independiente de las condiciones exteriores. Por ejemplo, en un sensor pasivo como una cámara, si la habitación está completamente oscura, el sensor pasivo no es capaz de observar. Por eso las cámaras de vigilancia nocturna tienen LEDs transmisores o emisores infrarrojos como el del control remoto que les acabo de mostrar, ¿cierto? Tienen que emitir energía para suplir la falta de energía radiante que normalmente uno la tiene del sol o de las condiciones, digamos, si es que hay una iluminación artificial de las lámparas, ¿no es cierto?, que están emitiendo energía al entorno. En algunos casos, los sensores activos pueden ser invasivos y pueden modificar el entorno. Entonces, uno podría pensar, en el caso de la medición
el peso de un racimo de uvas o de frutas. Entonces, si estamos haciendo un robot para cosechar, una manera es arrancar el fruto y ponerlo en una balanza, ¿no? Eso sería muy invasivo porque uno lo está sacando de la planta, y si lo que uno quiere ver es el crecimiento y el fruto todavía no ha llegado a su estado de madurez completa, ¿cierto? Puede que uno lo saque antes de tiempo, lo pese y después se dé cuenta que todavía no había llegado al tamaño que tenía que tener, o al peso que uno esperaría que tuviese. Entonces eso sería un método invasivo, versus la opción de medir el objeto sin tocarlo, o tratando de estimar el volumen a partir de otros métodos que serían no invasivos. Esa es la diferencia entre ser invasivo y no invasivo. Pero no quiere decir que todos los sensores activos sean necesariamente invasivos. Por tanto, digamos, hago el hincapié en ese punto. No todos los sensores activos son necesariamente invasivos. Pero en algunos textos aparece como que son invasivos, o los clasifican como sensores invasivos, en el sentido de que al estar emitiendo energía al entorno, de alguna manera son detectables o son eh, sistemas que modifican el entorno. O sea, si yo estoy iluminando el entorno, estoy modificando las condiciones de iluminación. Probablemente los objetos iluminados por el control remoto no cambien de estado físico. Pero a eso se refiere un poco con el que no sean indetectables, que sean invasivos. Cuando existen, en el contexto de robótica, cuando existen muchos robots con sensores activos, se pueden generar interferencias entre robots. ¿En qué sentido? Si tengo robots que tienen sonares, el funcionamiento del sonar, lo vamos a ver más adelante, es básicamente emitir una onda ultrasónica, esperar que esta onda viaje, rebote con algún objeto y se cronometra el tiempo. Si uno sabe cuál es la velocidad de desplazamiento y cronometra el tiempo desde que uno dispara esta onda y llega el eco, uno puede saber cuál fue la distancia recorrida multiplicando velocidad por tiempo. Una relación muy simple. Eso en principio funciona, así es como algunos animales en la naturaleza, por ejemplo los murciélagos, tratan de orientarse en la oscuridad. Pero, ¿qué pasa si hay muchos robots con sensores ultrasónicos emitiendo sonido al mismo tiempo? El robot no tiene cómo saber si el sonido que está recibiendo es el sonido propio o el sonido que fue emitido por otro robot. Entonces puede empezar a ocurrir un problema de confusión o de interferencia entre los distintos sensores. A menos de que uno diseñe un sistema donde cada sensor emite un sonido distinto. Cada robot podría emitir una especie de silbido, por decirlo de alguna manera, en una frecuencia distinta. Entonces, de esa manera uno podría evitar la interferencia entre robots, o cada robot podría reconocer cuál es su frecuencia. Además de escuchar a los otros robots hablar o emitir estos sonidos, cada robot sabe cuál es su frecuencia característica y de esa manera podría evitar confundirse. Pero se generan todas estas complicaciones que están asociadas a la interferencia entre robots que emiten energía o están emitiendo señales al entorno. Sensores de sonar, radar, como les decía, sensores láser son ejemplos de sensores activos. Según la clase de variable medida, decíamos sensores de distancia, van a retornar la distancia entre el sensor y el objeto en el ambiente. Sensores de posición absoluta, en el contexto de robótica, se refiere a sensores que están midiendo la ubicación geográfica del robot. Sensores ambientales se refieren a sensores que miden características del entorno, del ambiente, luminosidad, colores, formas de objetos que uno puede estar observando a través de cámaras, temperatura. Sensores inerciales están midiendo aceleraciones lineales o angulares y velocidades. Y aquí hay una tabla que la pueden ver después, está en los apuntes, en más detalle, con las distintas clasificaciones. En la primera columna se muestra según la aplicación, ¿cierto? Tenemos sensores que son táctiles o para medir el contacto o el choque con algún objeto. Un ejemplo muy típico en este momento son las aspiradoras robóticas, que tienen un switch básicamente que se activa cada vez que la aspiradora golpea alguna pared o la pata de algún mueble, ¿no? El contacto se cierra
y es un switch que funciona por presión, entonces, interactúa con el medio. Sensores que miden la posición angular de las ruedas, después tenemos sensores que miden la orientación, en la cuarta línea, faros terrestres o sistemas de localización, pues sistemas de medición activa de distancia, a partir de la luz, la cantidad de luz reflejada, el tiempo que se demora la luz en ir y volver, por tiempo de vuelo, o por triangulación propiamente tal, con respecto a marcadores que pueden estar en el ambiente. Sensores de velocidad de movimiento, y finalmente sensores que los clasifico en una gran categoría, que es la de sensores basados en técnicas de visión, que funcionan como los ojos humanos que están recibiendo energía lumínica del ambiente, registrada en una especie, podríamos pensar, de matriz. En el caso de los humanos, la retina, que está compuesta por una serie de células llamadas conos o bastones. Son de dos tipos, porque hay algunas que son sensibles a la longitud de onda o a la frecuencia de la luz, o sea, perciben el color, y los bastones perciben la intensidad de la luz. No ven el color, solo ven en blanco y negro, podríamos decirlo de esa manera, pero ven la intensidad de ese blanco o la falta de blanco, que sería el negro. Entonces, combinando esas dos cosas, el ojo humano, el ojo más el cerebro reconstruyen la imagen del entorno. Dentro de cada tipo de aplicación están ejemplos en la segunda columna. En el caso táctiles uno puede hablar de switches de contacto, barreras ópticas. En el caso de sensores de posición angular están los encoders, ópticos, magnéticos, inductivos. Vamos a ver también más adelante cada uno de estos tipos. El más básico son los potenciómetros. Probablemente es la manera más barata, pero también es la manera más ruidosa de medir la posición de un eje, ya sea rotacional o lineal. En orientación uno puede encontrar brújulas, giróscopos, acelerómetros, con distintos principios, detrás de cada uno de ellos. En el caso de faros terrestres, el más mencionado, todos ustedes deben haber escuchado hablar del GPS, donde el sistema, en el caso del GPS, está posicionándose con respecto a faros que no están en la Tierra, están girando en el espacio. Vamos a ver también cómo funciona ese sistema. Pero el origen del GPS se remonta a los años 50, sistemas que eran para el posicionamiento de barcos en alta mar, en el medio del océano, a través de medición de intensidad de ondas que eran transmitidas desde estaciones terrestres, de radiofaros, están emitiendo pulsos. Entonces, el barco podía saber dónde estaba en base a la medición de esta señal radial. Después, digamos, con todo el desarrollo espacial, aeroespacial, estos radiofaros terrestres en el fondo se colocan en órbita, porque tienen la ventaja de poder cubrir una zona de la Tierra mucho mayor que el tener antenas puestas en la costa. La Tierra tiene una curvatura y es cierto punto donde también la señal se vuelve muy débil o se pierde. Por lo tanto, se pueden imaginar cuántas de estas antenas tendrían que haber puesto para tener una cobertura en el medio del Pacífico o del Atlántico, lejos de las costas continentales. En el caso de mediciones de distancia, como les mencionaba, uno puede medir distancia por la cantidad de luz reflejada. Mientras más lejano está el objeto que uno está iluminando, menor es la energía que se refleja de vuelta hacia el sensor, porque ocurre un fenómeno también de dispersión de esa luz, ¿no?, en todas las direcciones. Por lo tanto, si uno utiliza un láser, esa dispersión va a ser menor, porque la luz está más enfocada, pero también ocurre aún cuando uno utiliza un láser. No regresa toda la energía que uno está emitiendo hacia el detector. Por lo tanto, va a haber un límite en la operación de estos sensores, que va a estar relacionado a la potencia con que se irradia energía, ya sea en el rango del espectro visible, invisible o de radiofrecuencia. Uno puede usar técnicas, en el caso de velocidad, de radar Doppler o ultrasónicas Doppler, y en el caso, digamos, de los sensores visuales están las cámaras. En la tercera columna tenemos la clasificación de la variable, si lo que está midiendo es algo interno al robot o externo. En el caso externo va a aparecer una E, interno una I, y si el sensor es pasivo o activo. Entonces, por ejemplo, los switches de contacto normalmente se clasifican como pasivos, mientras que las barreras ópticas básicamente son un LED transmisor infrarrojo y un LED receptor también en el infrarrojo,
Entonces, cuando se interpone algo entre el emisor y el receptor, se corta esta luz infrarroja y el detector sabe que hay algo bloqueando. Normalmente se utilizan para medir la posición de cajas en sistemas de empaque o en correas transportadoras. De esa manera, digamos, el objeto cuando va pasando delante del sensor, la máquina puede contar cuántos objetos han pasado o puede posicionar el objeto, sabiendo dónde está el inicio y el final del objeto. Para eso se usan las barreras ópticas. Con Profe, respecto, ¿sí? en el sensor GPS, ¿por qué dice que es activo? Porque se supone que es una antena, o sea, y debería recibir la señal. Ahí no sería que es un sensor pasivo. Sí, es un buen punto y también me hiciste recordar que en el caso de los táctiles de switch y los switches de contacto se clasifican como pasivos porque no están emitiendo energía al entorno, pero la clasificación no tiene una línea totalmente clara, hay algo un poco difuso. Uno podría cuestionarse un poco el que el switch sea pasivo. Efectivamente no está emitiendo energía, pero el robot tiene que chocar con algo o tiene que haber una presión, o sea, tiene que haber una interacción con el entorno. Entonces, si uno dice, bueno, un sensor pasivo no interactúa con el entorno, entonces yo podría cuestionar y decir, el sensor de contacto que está empujando algo en el entorno, si está interactuando con el entorno. Por lo tanto, no es verdad que sea pasivo, hay algo de activo en ese sensor pasivo. Y en el caso que tú planteas, que también es otra situación en la cual uno podría decir, aquí hay algo debatible, estamos diciendo el GPS es activo, el receptor, que es, por ejemplo, en el caso de los teléfonos inteligentes hoy en día, la mayoría tienen, no sé si hay alguno que esté viniendo sin GPS, pero la mayoría, diría yo, tienen el GPS. Y el teléfono no está emitiendo efectivamente energía al entorno al utilizar el GPS. Lo único que está haciendo es recibir señales que están proviniendo de distintos satélites. Por lo tanto, desde la mirada del usuario uno diría, esto es algo pasivo. Pero si uno ve el sistema global como un todo, los satélites sí están emitiendo energía, están emitiendo señales que tienen una información que es utilizada por el receptor para calcular la distancia hacia cada satélite, ¿no? Y después se resuelve un problema de triangulación o de intersección de círculos o esferas, como vamos a ver más adelante, un problema matemático. Pero si no estuviesen los satélites emitiendo esa señal, el receptor no sabe, no tendría cómo resolver el problema, ¿no? Desde esa perspectiva uno dice es activo. Eh, los giróscopos, por ejemplo, aparecen con P/A, ¿no es cierto? Pasivo/activo. Eh, yo diría, si uno está definiendo algo pasivo como algo que no emite energía al entorno, entonces el giróscopo no está emitiendo energía al entorno. Debería ser totalmente pasivo. Sin embargo, hay algunos textos que lo colocan como activo porque el giróscopo necesita un motor que esté manteniendo el giro de una masa de inercia que está en el interior. Tiene que ver, o sea, como el soporte de esta masa no es perfecto y tiene algo de roce, el giro que tiene empieza a perder velocidad después de un tiempo. Entonces hay sistemas en los cuales se necesita un motor para mantener andando el rotor. El principio de funcionamiento es la conservación del momentum angular, ¿no? Entonces el rotor está montado sobre un mecanismo que mantiene la orientación independiente del giro exterior, como vamos a ver. Y uno diría, bueno, todo esto no interactúa con el mundo exterior. Puede tener un motor interno, y si me preguntan a mí, yo diría es totalmente pasivo, pero en algunos textos aparece como activo. Entonces, la cuarta columna, uno la puede tomar como, diría yo, algo más bien referencial, ¿no? No es probablemente algo crítico al momento de elegir el sensor, salvo en ciertas situaciones particulares, ¿no? Por ejemplo, en sistemas de defensa, en sistemas militares, si uno utiliza un radar, de alguna manera uno le está revelando al oponente, al enemigo, dónde está ubicado el radar, porque uno puede detectar desde dónde proviene la onda y en qué frecuencia. Entonces uno podría saber que ese objeto existe. En el caso de los submarinos, que justamente tienen una estrategia distinta, que es la de no ser detectados o pasar desapercibidos, si bien utilizan sonares
que emiten sonido para poder saber cuál es la distancia al fondo marino y no chocar igual que un barco, cuando tienen que hacer operaciones a escondidas. Lo que utilizan son sonares que se llaman sonares pasivos. O sea, tienen micrófonos y están escuchando el ruido que hay en el agua o que proviene de distintas fuentes y utilizan una técnica de triangulación del sonido desplazándose. O sea, primero escuchan en un cierto lugar y dicen, bueno, el sonido viene, por decir algo, del noroeste. Después se desplazan una cierta cantidad de kilómetros y después se quedan quietos de nuevo y escuchan. Y dicen, ahora el sonido viene del noreste. Y tratan de construir un triángulo imaginario. Entonces uno traza los vectores en la dirección desde donde se escuchó o hacia donde se escuchó el sonido, se forma un triángulo. Y en base a eso tratan de ubicar el objeto, pero nunca están emitiendo sonido, porque si emiten sonido los descubren. Entonces, el tema de pasivo-activo, si bien aparece en algunos textos de robótica, no es algo, diría yo, crítico en la mayoría de las aplicaciones. Uno tiene que entender que hay sensores que efectivamente están emitiendo energía y que eso implica, uno, que si uno quiere pasar desapercibido, eso no va a ayudar, ¿no? Porque el otro puede detectar la energía que emite el sensor. Y en algunas aplicaciones de robótica, o yo diría en los 90, esto tal vez está influenciado por el factor de que los láseres en los años 90 eran muy caros. Entonces, muchos de los trabajos que se hicieron en esos años, en esa década, usaban robots que tenían sonares. Pero ¿qué era lo que ocurría? Que los sonares, como les decía, se interferían entre sí. Cuando había más de un robot, era como que hubiese en una sala mucha gente hablando al mismo tiempo y nadie entiende nada. Entonces, eso hacía que los científicos o algunos investigadores hablasen, no mal, pero con una visión negativa de los sensores activos. Era como que era una herejía usar un sensor activo. No, eso no funciona, se interfieren, y entonces eran como mal vistos. Esa creo que sería la palabra. Entonces, usar un sensor activo en robótica en los años 90 era como mal visto por algunas personas porque era, no, eso no va, decían, eso no va a funcionar, se interfiere, tiene una serie de problemas. Sin embargo, yo personalmente creo que esa era una visión equivocada. Si bien es cierto que ocurren interferencias, hay sensores activos que son los que están en las cámaras Kinect, por ejemplo, o de las consolas de juegos, Xbox, PlayStation, lo que sea. Están emitiendo luz al entorno y con eso están reconstruyendo de alguna manera el movimiento de la persona o de la persona que está jugando, ¿no? Y también se han desarrollado otras aplicaciones para hacer que robots naveguen y detecten objetos en el entorno. Entonces, al emitir luz, obtienen más información que al tener un sensor pasivo. Uno diría, bueno, si dicen que los sensores pasivos son tan buenos y tan espectaculares, ¿por qué no todo está resuelto con sensores pasivos y cámaras? La verdad es que hay muchas cosas que en las cámaras pasivas o convencionales se confunden. O sea, cuando en la escena la persona puede estar vestida de un color que es parecido al color del fondo, la iluminación es mala, la cámara es incapaz, o el software que uno ponga detrás de la cámara muchas veces es incapaz de encontrar los bordes del objeto y de segmentar. Y después, si uno quiere hacer una clasificación de objetos, pero la imagen inicial es pobre, no se van a obtener buenos resultados por muy bueno que sea el algoritmo. Entonces, si los datos de entrada son malos, el resultado esperable también, es esperable que también sea malo. Y por lo tanto, diría yo que tal vez en la década pasada, o probablemente, sí, diría en torno al 2010, como que empezaron a repensar las cosas y decir, bueno, hablamos muy mal de los sensores activos por un tiempo, pero en realidad las empresas que están desarrollando aplicaciones comerciales se dieron cuenta que esa era la manera más efectiva de asegurar siempre buenas condiciones para obtener datos de la escena. Y iluminar la escena en infrarrojo y obtener, más allá de si la persona está, o el robot está en un lugar que está un poco a oscuras, obtener información. Entonces, por eso es que está esta cuarta columna, porque hay textos que se enfocaban un poco en hacer esta distinción entre pasivo y activo e implícitamente indicar que lo activo no era muy bueno, ¿no? Pero yo estoy un poco en desacuerdo con esa mirada. Creo que también es una mirada un poco de
de una cierta época donde efectivamente algunas técnicas activas no funcionaban muy bien, pero eso ha cambiado. Con respecto a la importancia de censar correctamente, eso se puede ver también matemáticamente, de que si uno censa mal, da lo mismo que uno tenga un controlador muy bien hecho o muy bien construido. Si los datos de entrada están malos, el controlador va a tomar decisiones malas. Entonces, uno puede controlar tan bien como uno pueda medir. Incluso uno puede tener controladores que están mal sintonizados. Si uno va al contexto del control PID, en control automático, y uno tiene un buen sensor, pero el controlador es malo, no importa, porque el controlador va a seguir ajustando el sistema, tal vez se va a demorar más en converger o va a tener sobreoscilaciones, pero si el sensor está entregando los datos correctamente, entonces finalmente el sistema va a converger. Pero si el sensor está entregando datos malos, el sistema va a converger a información que está equivocada. Entonces, y eso no va a haber cómo arreglarlo. Entonces, es muy importante que el sensor entregue datos fidedignos del entorno. Y para entender esto desde la perspectiva un poco más matemática, uno puede considerar el clásico lazo cerrado en un sistema de control. La F representa la planta del sistema. Vamos a ver si puedo escribir aquí sin activar el lápiz. Entonces, la F es la planta del sistema. Uno podría decir, bueno, tengo un vehículo, entonces la ecuación típica va a ser masa por aceleración igual a la fuerza aplicada por el acelerador o por el motor menos la fuerza de roce. Entonces, este es nuestro auto. Esto es un recordatorio muy rápido de dinámica de sistema. Entonces, este vehículo se desplaza con velocidad v. Entonces, cuando hablamos de planta, la señal de control del vehículo es lo que el motor le indica a las ruedas. Entonces, el conductor va a presionar el acelerador y esa es la señal U. El acelerador deja pasar más combustible hacia el motor va a aumentar su torque, ese torque se va a las ruedas, se transforma en una fuerza mayor. Entonces, hay una relación entre el acelerador, que podríamos decir el acelerador es la señal U, y la fuerza, y la aceleración del vehículo. Entonces, cuando uno describe esto aplicando la transformada de Laplace, nosotros diríamos masa por S, que es la variable de Laplace, como operador derivador sobre la velocidad, igual a UDS menos C por BDS, ¿no es cierto? La transformada de Laplace de la señal B. Y entonces podríamos encontrar una relación entre la salida, en este caso la velocidad del vehículo. Si yo paso este término de acá para el lado izquierdo, tendríamos MS más C, factor común de BDS igual a UDS. Y entonces, si divido BDS por UDS, esto va a ser igual a 1 partido por MS más C. Y esto es lo que nosotros llamamos función de transferencia FDS en control automático. Entonces, este F es básicamente algo que está representando la dinámica del sistema. El sistema podría ser discreto o de otro tipo, pero hay una o varias ecuaciones diferenciales que están representadas por este F. Este F podría tener una ganancia. Aquí yo no puse nada, pero si hubiese puesto acá un factor de amplificación A, o sea, cuando el usuario presiona el acelerador, esa acción se amplifica en un factor A y se transforma en una fuerza de amplitud A. Entonces aquí habría aparecido una letra A, aquí habría tenido una letra A. Esta letra A se llama ganancia estática. Desaparece, o sea, cuando uno recuerda el teorema del valor final, y uno dice, bueno, el valor de la salida en tiempo t igual a infinito, pero el teorema del valor final es el límite de S por B de S cuando S tiende a 0. Entonces aquí si nosotros hacemos esto con el ejemplo del auto, cuando S tiende a 0, S por B de S, ¿qué cosa es B de S? Es A dividido en MS más C por UDS. Entonces, UDS hay que definirlo, es una señal, que es esta señal de entrada. Y uno podría decir, voy a pisar el acelerador a fondo y lo voy a dejar presionado. Por lo tanto, UDS es un escalón, en ese caso. ¿no? El acelerador estaba presionado 0 y después lo presioné al 100% en cierto instante de tiempo. ¿no? Y se transforma entonces en un valor constante permanente.
La transformada de Laplace de eso, si recuerdan, era 1 dividido en S. O sea, este U se transforma en un 1 partido por S. SS se cancela con este de acá, y cuando el S tiende a 0, este término de acá se va. Entonces, esto llega a un valor A partido por C, y podríamos decir que la ganancia estática total de la planta es, en realidad, no A partido por C. A es la ganancia del actuador, ¿no es cierto? El actuador está amplificado por A, pero la ganancia estática de la planta es A dividido en S. Otra manera de ver esto es, yo divido el numerador por C y el denominador por C, esto se transforma en esta expresión. Entonces, cuando uno tiene una función de transferencia genérica en la forma canónica, K, en realidad debería usar otra letra para que no se confunda, F0 dividido por T, que se llama tiempo de reacción, más 1, ¿no? La ganancia estática de esta función de transferencia es F0. ¿Por qué estoy hablando de ganancia estática? Porque cada uno de estos bloques, el controlador, si recuerdan los que han hecho control automático, el controlador en el caso del ejemplo P y D es K sub P más K sub I por la integral, el integrador, más K sub D por el derivador. Y como función de transferencia, esto actúa sobre el error. Entonces, esto es una función de transferencia K sub D por S cuadrado más K sub P por S más K sub I, todo esto dividido por S. Y también uno puede encontrar cuál es la ganancia estática de esto, haciendo algo muy parecido a lo que está acá. Entonces, uno dice, en el caso más simple, en el cual el controlador responde proporcionalmente al error. Entonces, digo, si el vehículo está moviéndose a esta velocidad, V1, yo quiero llegar a una velocidad de referencia, a esta velocidad de referencia yo diría, bueno, tengo un error acá, ¿no? Un error, V1 pueden ser 20 kilómetros por hora y quiero llegar a 50 kilómetros por hora. Mi error es 30. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que amplificar este error 30 por K sub P, o sea, darle más combustible al motor para que acelere. ¿Qué pasa si me paso? Esto de repente sube y se pasa de la referencia, mi error va a ser negativo. Voy a decir, bueno, el vehículo está andando a 80 kilómetros por hora y quiero llegar a 50, o sea, mi error es menos 30. Es el error, ¿no es el valor de referencia menos el valor actual. En este caso, referencia es 50, decíamos, y el valor actual 80, me da menos 30, por lo tanto tengo que cerrar la válvula del motor. Pero ¿cuál es la ganancia estática en este caso para la relación del controlador? Sería K sub P. Por lo tanto, dentro de este lazo, y lo mismo para el sensor también puede tener una ecuación diferencial o puede ser una ecuación estática, donde uno convierte, porque ¿cómo medimos la velocidad? Va a haber un sensor conectado a la rueda, que es básicamente un generador eléctrico, que va a generar un voltaje, en el cual nosotros vamos a tener una curva de voltaje versus velocidad angular de la rueda. Entonces, mientras más rápido gira, el generador genera más voltaje. Y esto entonces es una ecuación de la forma Z igual a la pendiente del sensor, podemos llamarlo H0, por la entrada, ¿cierto? La entrada del sensor Y es la velocidad angular de las ruedas del auto. La salida Z es un voltaje Vout, que va a ser H0 por la velocidad angular omega, ¿cierto? Este omega es lo mismo que Y. Entonces, aquí hay una ganancia estática que es H0. El punto es que cada uno de estos bloques tiene una ganancia estática. Esa ganancia representa a qué valor converge esa etapa después de haber pasado la parte transitoria, en el caso de que haya una ecuación diferencial de por medio. Hay un tiempo de reacción. Voy a borrar todo esto. Y vamos entonces a la siguiente. Entonces, KFH son funciones de transferencia para cada etapa, modelos de la dinámica o del comportamiento en el tiempo de cada una de esas etapas. Y el R es la referencia, el E es el error entre la velocidad que yo deseo tener en el caso del ejemplo de referencia y la velocidad que realmente está siendo medida
viene del z. Entonces, la letra E, si ustedes ven, es la diferencia entre R menos Z. Y el U es la señal de control. El output del sistema, en el ejemplo del auto, sería la velocidad del auto. También podría uno definir como output o variable a controlar la posición del auto. El punto es, más allá del caso específico, tendríamos, aquí voy a borrar, tendríamos que el error, como decía, es la diferencia entre el R y el Z, pero ¿qué cosa era el Z? Si se fijan, el Z es H por I, ¿no es cierto? En términos de representación en el dominio de Laplace, uno dice la salida de este bloque Z es la función de transferencia del bloque sensor, que es HDS, por Y. Entonces, R menos Z es lo mismo que R menos H por I. Por otro lado, uno puede decir qué cosa es Y. Y, vamos a escribir acá en el lápiz, ¿no? Teníamos aquí la planta, y de la planta sale Y, y a la planta entra U. Entonces decimos, U es igual a F, perdón, Y es igual a F por U. Esto es medido por el sensor, H, y del sensor sale Z, ¿no es cierto? Y dijimos Z es igual a H por I. Y después viene acá la parte en que se hace la comparación, ¿cierto? Más, menos, entre la referencia y Z, sale el error. El error es igual a R menos Z, dijimos. Pero Z ya dijimos que era H por I, por lo tanto esto es igual a R menos H por I. Y después viene el controlador. Aquí está el controlador K, y en ese bloque, U, la salida del controlador, es K por lo que entra al controlador, K por N, que es lo mismo que K por R menos H por I. Porque E está acá, E es esto. Entonces cuando decimos K por E es K por R menos H por I. Entonces, pero ¿qué cosa era I? ¿No es cierto? I era F por U, pero esto es lo mismo que F por... Todo esto es U. Entonces es F por K por R menos H por I. Entonces, fíjense que tenemos I acá al lado izquierdo e I al lado derecho, que lo podemos pasar al lado izquierdo. Entonces, esto se transforma en I factor de 1 más, aquí tenemos F, K multiplicando H con signo menos, pero pasa al lado izquierdo con signo más, entonces vamos a tener K, F, H, igual a qué cosa? A F, K o KF, R. K, F, R. Y después puedo tomar esto, ¿no es cierto?, toda esta ecuación, para escribir una relación entre la salida con respecto a la entrada. O sea, cuando uno coloca una señal acá, entonces, ¿qué pasa con la señal acá? Entonces, yo, como usuario, le digo al auto, quiero que vayas a 50 km por hora. ¿Qué pasa con el controlador? Va a empezar a actuar, le va a dar una señal a la válvula de combustible para que se abra o se cierre, y el motor va a empezar a girar más o menos, y el auto va a responder y va a empezar a llegar a una velocidad distinta. En este caso, el I es la velocidad. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene cambiar R sobre el resultado? Y esa relación entonces va a estar descrita por la función de transferencia, que se llama función de transferencia de lazo cerrado, 1 KF dividido por KFH. Entonces, esto es la función de transferencia de lazo cerrado. Los que han visto control automático deberían estar muy familiarizados con esto, pero lo repaso para que todos estemos, digamos, hablando con la misma notación. Vamos a borrar esto. En algunos cursos a veces utilizan otras letras para los mismos términos. Vamos entonces a avanzar. Entonces tenemos nuestra función de transferencia de lazo cerrado. Y también tenemos la función de transferencia del error, que se puede encontrar de igual manera. Porque el error
dijimos era igual a la referencia menos qué cosa, menos z, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa era z? Era h por i. E i lo tenemos acá. Entonces podemos reemplazar e igual a r menos h por i con el i que tenemos acá. Fíjense que r menos h por i va a quedar todo en función de r, porque este i está en función de r, acá está r. Entonces después uno factoriza y dice, bueno, el error que ocurre en respuesta a cambios en la referencia sigue esta función de transferencia, que es parecida a la función de lazo cerrado del sistema, pero no tiene el KF en la parte de arriba. El denominador es el mismo. Entonces, esto también es importante recordarlo por lo siguiente. A nosotros lo que nos interesa en este momento es saber cómo se ve afectado el comportamiento del sistema por errores que puede tener el sensor o que puede tener el controlador. Y vamos a ver que cuando hay errores en el controlador, o incluso en modelar la planta, porque yo en el modelo del auto dije, este auto es masa m por aceleración igual a F menos C por B. C es la constante de fricción aerodinámica, o de roce viscoso. Pero, ¿cómo tengo certeza de que los parámetros m de masa y la constante C están bien medidos? Muchas veces uno tiene el valor aproximado, pero no el valor exacto, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un error en el modelo, es lo mismo que decir que hay un error en el bloque F, en el bloque de la planta. Cuando uno tiene un error en el controlador, es lo mismo que decir que hay un error en el bloque que tenía el K. Y después está el bloque de abajo, en el lazo cerrado, que era el bloque que tenía el H. Entonces la pregunta es, cuando yo cometo un error en uno de esos tres bloques, ¿cómo se ve afectado el comportamiento del sistema? Y lo que vamos a ver es que me puedo equivocar en el bloque del controlador, me puedo equivocar en el de la planta, y el sistema igual en el largo plazo, si el sistema es estable, aquí hay una condición, digamos, asumiendo que dentro de todo el sistema es estable, el error en el tiempo se desvanece y por lo tanto esos errores no afectan al comportamiento del sistema. Pero el error en el bloque H no se desvanece, se queda, converge a una cosa que es constante. Entonces lo que nos interesa en el fondo calcular es cuál es la variación o el diferencial de la salida Y con respecto a un diferencial o a una variación en los parámetros que lo vamos a trabajar. Si bien cada uno de los términos, el controlador, la planta, el sensor, tienen más de un parámetro, pueden tener más de un parámetro, en este análisis simplificado vamos a asumir que lo que está variando es la ganancia estática de la planta. Nos vamos a concentrar en ese. Uno podría hacer un análisis más detallado, la lógica es la misma, pero la idea es mostrarles a grandes rasgos cuáles son los efectos de cada uno de estos errores. Y también otro punto a mencionar es que en estricto rigor K, F y H son funciones de transferencia, pero nosotros vamos a decir que la ganancia estática de cada una de esas funciones de transferencia está representada por una letra que es la misma que usamos para describir la función de transferencia. O sea, cuando yo decía que f de s en la forma canónica podía ser una ganancia estática f sub 0 de s más 1, por simplicidad vamos a decir que la ganancia estática de f de s es f. Esto es un poco abusar de la notación, pero es para no estar poniendo f sub 0 o creando más variables. Entonces, cuando hablamos de h, estamos hablando de la ganancia estática de h de s. Bien. Entonces, cuando estamos hablando de la convergencia de esto en régimen permanente, aplicando el teorema del valor final, en vez de usar K de S, que es lo correcto, y F de S, vamos a poner las ganancias estáticas. Ahí estamos haciendo un poquito un abuso en la notación, en las matemáticas, porque no es exactamente así como hay que hacerlo. Pero en realidad el resultado no cambia. Y porque, como uno puede ver, cuando el S tiende a 0 hay varios términos que desaparecen y al final lo que quedan son las constantes, que no están factorizadas por S. Entonces, en primer lugar, podemos calcular cuál es la variación de la salida con respecto al K, ¿no es cierto? Si recuerdan, la función de transferencia de lazo cerrado es I dividido en R igual a K por F dividido por 1 más KFH. Y esto, entonces, lo podemos escribir como I igual a KF 1 más
FH por R, y podemos derivar entonces y con respecto acá. En realidad deberíamos usar derivada parcial porque estamos derivando con respecto a uno de los parámetros. Entonces, aquí esto lo podemos escribir como la derivada de lo que está arriba con respecto a acá va a ser f, menos la derivada de lo que está abajo. Bueno, esto, perdón, multiplicado, la derivada de lo que está arriba multiplicado por lo que está abajo, ¿no es cierto? Que sería, tengo que borrar. No quiero borrarlo. No. Bueno. Entonces, esto sería multiplicado por 1 más KFH menos KF por la derivada de lo que está abajo con respecto a acá. Entonces, este 1 se va, al derivar lo que está abajo con respecto a acá nos queda FH. Así que nos queda F cuadrado H. Todo esto dividido por el denominador al cuadrado. 1 más KFH al cuadrado. Entonces, si simplificamos lo que está acá arriba, F por KFH es igual a este de acá. Entonces nos aparece un KF cuadrado H. Así que este se va con este. Y arriba solamente nos queda F. F por 1 nos dividido por esto. O sea, F, 1 más KFH, todo esto al cuadrado, que es justamente lo que está acá. Multiplicado por R. Acá faltó el R. Está ahí. Multiplicado por R. Ahora, si ustedes se fijan, ¿cierto? Yo puedo acá esto multiplicarlo por K y dividirlo por K. Y entonces esto es R dividido por K. Entonces junto este R con este K de acá. R dividido por K multiplicado por 1 partido por 1 más KFH multiplicado por KF dividido por 1 más KFH. Ahora, esto de acá es exactamente la función de transferencia KF dividido por 1 más KFH. Por lo tanto, esto de acá es idéntico a I dividido en R. Entonces se va este R con este R de acá y nos queda I dividido en K. Nos queda I y K. Vamos a tener esto. Vamos a tener que la derivada de I de K es igual a I, o sea, es igual. Y esto de acá, ¿qué cosa era? Esto de acá era la función de transferencia del error, ¿cierto? Esto es la función de transferencia, esto es E dividido en R. Entonces nos queda E dividido en R, E dividido en R, que es este término. Este R y este R se fueron, nos queda I dividido en K. Y eso sería todo. Ahora, esto lo podemos reescribir como DI dividido por I. O sea, si este I lo pasamos dividiendo al lado izquierdo, y este de K lo pasamos multiplicando al lado derecho, esto va a ser E dividido en R por dk sobre K. ¿Qué significan estos términos? ¿O qué interpretación tienen? Esto es una variación porcentual de la salida sobre la salida. Esto es si la salida varía 1 km/h sobre el valor nominal de 50 o sobre el valor en el cual estaba operando el auto, varía un delta. Esa variación porcentual es 1 sobre 50. Bueno, habrá que multiplicar por 100 para sacar el valor porcentual. Ese valor de variación porcentual de la salida es proporcional a una variación porcentual del parámetro del controlador. O sea, si yo varío la ganancia, por ejemplo, proporcional en 2%, aquí tendría que poner 2%. Entonces, un 2% de variación de la ganancia proporcional me genera un X% de variación en la salida. ¿En proporción a qué cosa? Al error dividido por la referencia.
Pero recuerden que esto está dentro de un lazo de control, es parte de un lazo de control. Por lo tanto, si el controlador funciona y estabiliza el sistema, en el largo plazo el error tiene que converger a ¿qué cosa? A cero. Si el controlador controla, el auto tiene que llegar a la velocidad que el controlador le está diciendo que tiene que llegar, por lo tanto el error va a tender a cero. Por lo tanto, en el largo plazo, la variación porcentual de la salida con respecto a errores porcentuales en el parámetro es cero. O sea, da lo mismo, aquí puedo tener un error porcentual teóricamente de 12% o de 20%, y esto cuando llegue a cero, cuando el ley llegue a cero, va a ser que, a pesar de que tenga un error porcentual en el controlador, en la salida va a haber cero error. Voy a borrar todo esto. No sé si esa parte queda clara. Pero la lógica, sí. Disculpe, no sé si me pasa a mí nomás, pero no puedo descargar el PDF de esta clase de sensores. No sé si no la subí. Sí, lo he subido, pero lo voy a ver después de la clase, para no interrumpir ahora la explicación. Oh, no, si no es para que lo haga ahora, es para la clase. Ya, sí, déjame... No sé, déjame verlo y... No. Uy, no me deja borrar esa parte. Profesor, disculpe, lo que pasa es que no, esto no es mi área y, o sea, hasta allí entendí, pero y en el caso de Z, por ejemplo, allí es diferente, ¿no? A ver, déjame llegar a esa parte porque creo que... Disculpe. Ocultar una pantalla, mostrar, el puntero, borrador, a ver. Borrador. Sí, borrador, ahora sí. Entonces, mira, tú comentabas, en el caso de Z, ¿a qué te refieres con el caso de Z? O sea, el error, a ver, bueno, aquí estoy, ok, aquí tengo el diagrama. El error, digamos, tiende a cero, pero, digamos, en lo que es llegando a I. H era el, ay, no recuerdo. El sensor. El sensor, claro. Sí. Pero digamos que el error tiene que estar controlado o tender a cero antes de la llegada o sea, después del sensor. En Z ya no hay margen para que el error tienda a cero, ¿no? No, el error es una consecuencia de la variación del sistema. O sea, como les decía, está el concepto de planta que uno busca controlar. Puede ser un vehículo, puede ser la posición de un brazo robótico, ¿no es cierto? Cuando hablamos de planta o de proceso, eso está descrito dentro de F. Y todas las plantas o procesos tienen estímulos y reacciones. Entonces, el estímulo es el U y el I es la reacción, o el resultado de aplicar un estímulo. Okay. El controlador está dentro típicamente de un computador, y el error también es algo que está dentro del computador. El computador, ¿qué está haciendo en todo momento? Lo podemos poner como con el ejemplo del control de temperatura en un sistema de calefacción. Yo quiero que esta habitación esté a 20 grados centígrados y tengo... Está regulando. Entonces el sensor está observando la variable a controlar, en este caso es la temperatura. La variable a controlar siempre está acá en la salida. El sensor muchas veces no mide directamente en las mismas unidades que la variable que uno quiere controlar. De hecho, lo que pasa es que una cosa es en control automático, uno asume que esta letra H es un 1, típicamente por simplicidad, pero eso no es verdad, porque en realidad el sensor transforma las unidades del mundo, temperatura, en voltajes o en otra cosa. Hay una transducción de la señal en otra variable física. Entonces, ese proceso de convertir la variable física en una variable que es entendida por el computador, se lleva a voltajes o a bits o algo, es la función del sensor. El sensor solamente mide, no hace nada con el mundo, solamente observa. No, así lo comprendí, imaginándome, por ejemplo, un termostato. Claro. Entonces, el termostato, ¿qué es lo que está haciendo? Está comparando en todo momento lo que el usuario puso a través de los botones o de alguna perilla que puede tener para definir una referencia, y está comparando, bueno, esto
que estoy observando o midiendo es igual a lo que el usuario me está pidiendo, y la respuesta puede ser sí o no. Sí o no, claro. Exacto. Si la respuesta es sí, son iguales, entonces quiere decir que el error es 0 y por lo tanto no tengo nada que hacer. O sea, Ya sé. 0 por K me dice, que es la acción o el estímulo de la planta, es 0, no hagas nada. Si el error es positivo, quiere decir que todavía no he llegado, ¿no es cierto? La referencia puede ser, quiero llegar a 20 grados y en este momento la habitación está en 10. Por lo tanto, tengo Claro. 20 menos 10, me faltan 10 grados, tengo que calentar. Por lo tanto, el error va a ser K por U y esto va a encender algún calefactor o algo y Perfecto. va a dejar pasar mucha corriente por el calefactor para que se caliente el lugar. Si en cambio el error es negativo, ¿no es cierto? La habitación está a 30 grados centígrados y el usuario dijo, yo quiero 30. Bueno, Tengo que también se va a tener que encender algo, pero en este caso va a ser al revés, va a ser un sistema de enfriamiento, no de inyección de aire caliente. Entonces el controlador, y uno puede pensar, reside dentro del computador. El sensor es algo que hace de puente entre la variable que se quiere controlar y el computador, ¿no es cierto? Trae esa información hacia dentro del computador. El controlador, en cambio, toma una acción sobre el mundo y actúa, por eso se llama actuador. Entonces uno puede pensar, el actuador está dentro de K, el sensor está dentro de H, o es H. A eso se refiere. Bueno, entonces... Perfecto. Ahora lo que- sí lo- me queda más claro. Ok. Sí, no lo podemos conversar después para no atrasar más Disculpen, también la compañero. explicación a los compañeros. ¿Sí? Entonces, lo que hemos visto ahora es qué pasa cuando hay un error en el actuador. Uno podría decir el actuador es parte del controlador. El controlador le manda una señal al actuador. En estricto rigor son dos cosas separadas. Una cosa es el controlador, que está normalmente implementado en software dentro del computador, y otra cosa es el actuador físico, que toma ese valor y lo convierte de vuelta, lo transduce a otra acción física. La acción física en el ejemplo del calefactor es aumentar más corriente por las resistencias del calefactor, o aumentar las RPM del compresor en el caso de que sea un sistema de enfriamiento, de aire acondicionado que tiene que enfriar, como un refrigerador. Entonces tengo que bombear, hacer el ciclo de expansión del gas en el intercambiador de calor para llevarme ese calor y sacarlo. Entonces, el punto es que el K está relacionado a la acción, a tomar acción. En cambio, el H está relacionado a la medición, a extraer el dato. El F es el proceso mismo. De manera análoga a como hemos derivado I con respecto a K, podemos derivar I con respecto a F. Ustedes imaginarán que la lógica es la misma, ¿no es cierto? Porque en la función de transferencia de la planta, que está acá, el ejercicio, el primero que hicimos fue derivar con respecto a K. Pero K y F son como análogos porque aparecen ambos tanto en el numerador como en el denominador, ¿no es cierto? Así que si en vez de hacer la derivada con respecto a K, la hago con respecto a F, el ejercicio es análogo completamente. La diferencia está en que H no aparece arriba, solamente aparece abajo, en el denominador. Entonces, cuando derivamos con respecto a H, o sea, cuando derivamos con respecto a F, también nos queda un factor E dividido en R, igual que acá, por el error porcentual de F, que sería variación infinitesimal de F con respecto a F, así como acá teníamos variación infinitesimal de K con respecto a acá. Entonces, cuando el error converge a 0, entonces, aunque yo tenga algo acá distinto de 0, entonces 0 por algo distinto de 0, 0 por algo distinto de 0 es 0, todo esto va a ser 0, por lo tanto, la variación porcentual acá de la salida con respecto al I va a ser 0. Pero cuando hacen la derivada de I con respecto a H, queda otra cosa. Lo que queda es esto de acá. Y van a ver que entonces tenemos que la variación porcentual de I con respecto a I es esto que está acá. Es la variación porcentual de H, o la variación infinitesimal de H con respecto al valor de H, multiplicado por este número, por 1 menos E dividido en R. Entonces, ¿qué pasa cuando el controlador hace su trabajo y lleva el error a 0? Bueno, este desaparece, pero nos queda menos 1 por DH sobre H. O sea, resumiendo, tenemos que la variación porcentual de la salida es igual en el largo plazo a menos la variación porcentual en el sensor. ¿Ya? Y esto en el fondo
tiene una consecuencia muy importante, que errores en la implementación del sensor pueden estar en la electrónica, en la implementación electrónica del sensor o la calibración del sensor, van a afectar de manera directamente proporcional en el largo plazo a la salida, en forma negativa, porque hay un signo menos. O sea, que si hay una variación del más 5% en el error de la ganancia estática del sensor, la salida se va a ver afectada en un menos 5%. Va a estar corrida negativamente en una cantidad menos 5%. O viceversa. Si tengo un error negativo en el sensor, el error va a ser igual en la salida, pero con signo positivo, en la dirección contraria. Eso no ocurría con errores en la planta ni el controlador. Entonces uno puede tener un actuador que no es de muy buena calidad o que tiene errores en electrónica, y esos errores igual se tapan un poco porque el controlador finalmente los arregla o los cubre, y el sensor permite, digamos, obtener información de cuál es el valor correcto al cual el sistema debe converger. Entonces, eso es un punto importante. Entonces, eso, como les decía, es que si el lazo cerrado, cuando uno diseña los controladores, uno siempre busca que el lazo cerrado sea estable. No vamos a entrar en la teoría de control. En este curso se asume que la mayoría vio esa teoría, pero lo que les quiero transmitir es que si el controlador es estable, un mal diseño del sensor va a llevar a malas decisiones o malas acciones, finalmente, que se traducen en resultados equivocados a la salida del sistema. Por eso, y esto conectándolo un poco con la realidad de lo que está ocurriendo, cuando todos los países o el mundo está hablando de la pandemia y de si hay que hacer esto o esto otro, muchas de esas cosas no sirven mucho en realidad. O sea, pueden ayudar y no es que no haya que tomar medidas o precauciones, pero en realidad, si no se dan cuenta de que sin los datos correctos o las mediciones correctas, de partida no se puede actuar correctamente. ¿No? Si yo tomo una estadística de cuántos están enfermos en un cierto sector, pero esa información está incompleta o está atrasada en semanas, pueden inventar la regla de cuarentena o de lo que sea, de vacunación, si es que hay políticas de vacunación, pero va a estar equivocada porque los datos están equivocados. A eso se refiere que el sensor esté malo, ¿no es cierto? Que esté mal hecho o mal calibrado. Si yo mido mal las cosas, las acciones que tomo, es imposible que estén bien. Mis datos de entrada están mal. Si mido bien, puedo tener problemas o errores en la ejecución de la política, ¿cierto? Que tengo que hacer, que eso sería como la parte de la acción. Es decir, bueno, vamos a vacunar a tantas personas todos los días. Esa es la acción sobre lo que estoy tratando de controlar, que es la cantidad de personas que están enfermas o con algún tipo de enfermedad. Esto aplica también al control de otras enfermedades o de contagio. Entonces, si yo tengo mal medidos los datos, imposible tomar buenas acciones. Si tengo bien medidos los datos, puedo tomar acciones que no están muy bien diseñadas, pero en el largo plazo igual voy a lograr llevar el sistema a la referencia o a cumplir un cierto objetivo de que no hayan más de cierta cantidad de personas infectadas por cada 1000 habitantes o 1.000.000 de habitantes. Eso. Entonces, uno también puede hacer este mismo análisis, y lo dejo planteado como un ejercicio o tarea, sobre qué ocurre cuando hay ruido en el sistema. Porque nosotros en el primer caso habíamos asumido de que hay señales que son perfectas. Salen del controlador, entran a la planta, pero en la realidad además hay ruido, aquí ruido que se suma al actuador, o perturbaciones o errores en la medición de la señal, porque el sensor no es perfecto. Entonces, está la señal real, pero además hay un M, que uno podría decir es un error en I. Aquí, este W es un error en Z. ¿Y de dónde aparece este error en Z? Del hecho de que esta electrónica no es perfecta. O sea, puede que uno está diseñando algo que tiene que convertir o generar 1 volt por cada grado centígrado. Y eso está bien, suena bien en papel. Yo puedo decir, sí, voy a hacer un sensor con un amplificador que por cada grado que suba la temperatura yo voy a subir 1 volt en la salida del circuito. Pero si la ganancia del amplificador operacional que estoy usando para generar esa conversión no está bien calibrada, puede que el voltaje suba 1,05 volts por cada grado. Y ese 0,05 más
es un error, que en algunos casos puede ser un error sistemático, o sea, está afectando cada variación de un grado en la misma cantidad o en la misma proporción, o puede ser un error aleatorio, en el cual el error, si es un error sistemático que se repite, es más fácil porque uno puede después hacer a través de algún proceso de calibración o de comparación la detección de que está esta desviación. Pero hay otro tipo de error que puede ser aleatorio por otras causas de ruido a nivel de la electrónica misma, de los electrones, no se mueven en forma fija o determinística. Pueden haber otros factores que el circuito mismo se empieza a calentar por condiciones ambientales y las propiedades de capacitancia, resistencia de los componentes eléctricos empiezan a variar con la temperatura misma. Por lo tanto, hay una variabilidad en el comportamiento del circuito. Entonces, el punto es, ¿qué pasa si además hay error, ¿no es cierto?, que viene no de un error en los parámetros K, F o H, sino que viene de estos errores? Entonces, uno puede también encontrar cuál es la relación entre la salida, o sea, encontrar, lo voy a poner así, como una función G de la salida con respecto al ruido. Puede ser el ruido B, o uno puede tener una función G2, sería G1, en función de N. Y después uno podría hacer el proceso de derivar I con respecto a N. Y aquí va a haber que derivar G2 con respecto a N, y hacer el ejercicio, y después despejar los términos para que esto quede como de I con respecto a I, igual a algo, que va a depender acá del error, y va a depender de N, multiplicado por una variación porcentual de N con respecto a N. Entonces, la pregunta que uno se hace ¿es la salida Y sensible a un error N? Y como se podrán imaginar, el N y el B están en la misma rama, por lo tanto van a tener efectos más o menos parecidos, y estos están en la rama de realimentación, generan otro tipo de efectos. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿ocurre como en los ejemplos anteriores que a pesar de que yo tenga un ruido B o un ruido N, el error que converge a cero? Entonces, si lo que uno tiene acá, por eso háganlo como ejercicio, tiene factor común E, aquí aparecen varias letras y números, pero si todo esto está factorizado por E, al final todo esto va a converger a cero y va a dar lo mismo que este término de acá sea distinto de cero, ¿no? Va a dar lo mismo que ese de ahí sea distinto de cero, porque todo al final igual va a converger a cero por este coeficiente común. Pero si no hay un coeficiente común, entonces la salida sí va a ser sensible al ruido. Entonces, ese también es un punto importante, ¿no es cierto?, a considerar. ¿Qué tan sensible es la salida a ruidos que están en la rama de acción o a ruidos que están en la rama de percepción o de sensado? Voy a borrar todo esto. Entonces, otras propiedades importantes en la selección de sensores son el rango de operación. Uno tiene que decir, bueno, este sensor que va a medir temperatura va a medir mínimo desde menos 10 grados centígrados hasta 80, y pueden haber otros sensores que pueden medir temperaturas en hornos y llegar a 1000 grados centígrados. Entonces, cada sensor tiene un rango de operación. No podemos usar un sensor que está diseñado o concebido para operar midiendo temperaturas en frigoríficos para medir hornos, ¿no? Probablemente son materiales distintos. Entonces, es importante considerar cuál es el tramo de operación. Para eso uno tiene que saber de qué se trata la aplicación. Y hay un concepto que se llama el tramo o span, ¿cierto?, que es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Los fabricantes de sensores, si son sensores de calidad, normalmente van a reportar cuál es ese rango. Y después también está el concepto, en algunos casos, de rango dinámico. El rango dinámico se define como la relación. En vez de una resta entre el valor máximo y el valor mínimo, se define como la división o la razón entre el valor máximo y el mínimo, pero el logaritmo de eso. Entonces, es otra manera, ¿no es cierto?, si uno considera que el logaritmo de la división es lo mismo que la resta del logaritmo de B max menos el logaritmo de B min, es como pasar las cosas a escala logarítmica. Entonces, para algunas aplicaciones se utiliza la escala logarítmica, pero en el fondo están hablando de lo mismo, ¿cierto?, del rango. Cuando agregan la palabra rango dinámico, muchas veces se refieren a el rango en escala logarítmica o en unidades logarítmicas. La resolución o sensibilidad es la diferencia mínima que el sensor es capaz de detectar.
ver qué variación en temperatura mínima tiene que ocurrir para que el circuito logre cambiar su salida y generar un incremento de 1 milivolt o lo que sea, 5 milivolts. Entonces, cuando el sensor es analógico, normalmente uno dice la sensibilidad o la resolución es infinita, ¿no es cierto? Hay una relación directa. Pero en electrónica muchas veces lo que se utiliza es un conversor análogo digital. Eso significa que el tramo o rango de medición se divide en una cantidad discreta de niveles y entonces la resolución se define como el rango dividido por la cantidad de niveles. Y eso va a dar, digamos, la unidad mínima o el cambio mínimo que el sensor es capaz de detectar. También hay un concepto en muchos sensores de banda muerta. O sea, al principio puede que haya una variación en la variable de entrada y el sensor simplemente no responda. Entonces, eso uno lo puede graficar de la siguiente manera, en la cual activar el lápiz. ¿Qué es lo que sería una banda muerta? Si esta es la salida del sensor, el voltaje de salida, Vout, para una variable de entrada. En un sensor ideal, uno tendría una respuesta de ese estilo, ¿no? Y el sensor real en algún momento va a dejar de medir. ¿No? Si estoy midiendo la temperatura en un horno, diría, puedo medir hasta 1000 grados centígrados. Y cuando mida 1000 grados centígrados, esto me va a generar 10 volts. Y cuando mida 0 grados centígrados, me va a generar 0 volts. Esto tiene unidades de voltaje. Y después hablábamos de resolución, ¿cierto? Que esto es la cantidad de niveles. O sea, si tengo un conversor de 8 bits, ¿no es cierto? Sería 2 a la 8, que son 256. Tendría que dividir los 10 volts en 256, ¿cierto? Y eso me va a dar los escalones más pequeños de voltaje que van a ocurrir cuando ocurran escalones de 1000 grados centígrados dividido en 256. Si esto fuese 250, sería cada 4 grados centígrados. Esto va a subir, si esto fuese 250, para redondear sería lo mismo que haber dividido acá 0.04. ¿no? O sea, he puesto 1000, son 4, pero le quito los 0 y 0.4 volts. Perdón, aquí no es eso. Es 0.04 volts por cada 4 grados centígrados lo que estaría observando. Si la temperatura sube 3 grados centígrados, no pasa nada. No cambia el voltaje. Tiene que cambiar al menos 4 grados centígrados. Después, si está entre 4 y 8, tampoco observo, ¿no? Y eso significa resolución o sensibilidad, porque no puedo ver qué ocurre. Aquí voy a hacer el tramo más grande, ¿no? Pero supongamos que esto está entre 12 y 16. Entonces, si la temperatura está en 13 o 15, puede estar variando ahí, y yo aquí solamente la voy a detectar o cuando está bajo ese punto o cuando está sobre ese punto, pero entre medio no sé. No sé dónde está, porque el conversor análogo digital no responde. Ya, entonces, a eso se refiere la resolución. Pero la banda muerta se refiere a que puede que inicialmente el sistema no mida nada. Entonces, inicialmente uno podría tener una respuesta en la cual al inicio no pasa nada, el sistema no responde, y a partir de cierta temperatura, supongamos de los 100 grados centígrados, el sistema empieza a responder, hasta que llega a un valor final, ¿no? Que serían los 1000 grados centígrados. Entonces, esta zona de acá es lo que se llama banda muerta. Ahí no responde. Y después puede haber algo que se llama saturación, que el sensor siga respondiendo, pero marque siempre el mismo voltaje. O sea, puedo tener 1100 grados y el sensor me dice el mismo. Puedo tener 1200 grados y el sensor me dice el mismo. Y después, si llego a 1300, el sensor se derrite y se quema y esto se devuelve a cero. Entonces, la respuesta del sensor puede ser una cosa así. Bueno. Esto, ya estamos un poquito pasados de la hora. Vamos a dejarlo hasta acá. Concluir entonces con las propiedades más importantes. El corrimiento se refiere a que el valor del cero, ¿no es cierto? Yo había dibujado esta línea que partida de cero a veces puede estar corrido. Y cuando decíamos que el sensor debería medir 0 volts, cuando hay 0 grados centígrados, a veces ocurre que el sensor dice 3 volts, cuando hay 0, bueno, ese error de corrimiento es como sumarle una constante a toda la curva, es un error de sesgo o de bias. Entonces, hay un error que es sumarle una constante a toda la curva
o toda esta recta, que sería un error de span o del rango entero, o a veces solamente se corre el punto inicial. Entonces, ese se llama un error de bias del cero. Y uno tiene que calibrar el sensor o generar a través de la electrónica la resta del punto inicial. Entonces, en el fondo, desde el punto de vista de ecuaciones, uno diría la ecuación ideal es igual a una cierta constante k por la entrada, x. ¿No? Esto sería una función y versus x, donde la pendiente es k. Pero cuando tengo un error del tramo, se corre toda esta curva. Es como que cuando yo tenía que medir 5 grados centígrados y esto me tenía que dar un cierto voltaje, en realidad el sistema me está dando más voltaje. Lo cual me lleva a pensar que la temperatura es mayor, ¿no es cierto? Porque si yo después retrocedo, veo el voltaje que está midiendo, que está por acá arriba, y retrocedo de acuerdo a mi modelo ideal, esto me va a dar que la temperatura sería, de acuerdo al modelo ideal, el valor medido Y dividido por K. ¿No? Entonces, cuando tengo un error de este tipo, en realidad me faltó considerar que aquí había una constante que había que sumar, ¿no es cierto? Más n. O sea, aquí le sumé n a todos los valores. Entonces, pero también puedo tener un error donde esto que tenía que partir de cero, no parte de cero, sino que parte de más arriba, parte de acá. Y ese error, si se fijan, matemáticamente, ¿a qué corresponde? A un cambio dependiente de la curva. Entonces, en algunos casos puedo tener situaciones como K más un error dependiente, porque el K es la pendiente de la curva por X, más un error. Entonces, tanto el E como el N son errores. Uno sería un sesgo de bias, el otro sería un sesgo del cero. Y de alguna manera los tengo que detectar o identificar o saber que existen para poder corregirlos. Si no, no se puede. La próxima clase vamos entonces a seguir con la definición de algunas propiedades como la exactitud, precisión. Uno muchas veces intercambia estos dos términos, pero eso está equivocado, por lo menos está errado en el contexto técnico. No es lo mismo hablar de exactitud que de precisión. Y la tasa de error, la conformidad, están relacionados, en el caso de la tasa de error, a cuántas veces ocurren mediciones que están fuera del modelo ideal del sensor que uno tiene. Hay sensores que a veces cometen errores y entregan mediciones erróneas de manera esporádica, entonces uno puede hablar de tasa de error en ese tipo de sensores. Y conformidad quiere decir que a veces el sensor, por efectos, por ejemplo, de temperatura, empieza a medir incorrectamente y por lo tanto se aleja de la curva ideal. ¿Cierto? La curva ideal pusimos una línea recta que pasa por el origen, pero a veces pueden haber cambios de pendiente, corrimiento de la curva entera, o deformaciones de la curva. O sea, la curva, en vez de ser una línea, empieza a tener una forma un tanto parabólica o puede ser incluso polinomial con alguna otra estructura matemática. Y la repetibilidad es cuando yo pongo ese sensor en una cierta condición o a medir algo, ¿no es cierto? Y espero un tiempo al día siguiente y vuelvo a medir el mismo lugar con las mismas supuestas condiciones. La pregunta es si el sensor me vuelve a marcar la misma medida o no. Así como en el caso del brazo robótico o lo que hablábamos en la clase pasada, la repetitividad en la acción del extremo efector, que sería la repetitividad del actuador, uno también puede hablar de repetibilidad del sensor. O sea, qué tan consistente consigo mismo es el sensor bajo las mismas condiciones de medición. Y entonces hay sensores que son de mayor calidad, que tienen mejores índices de repetitividad que aquellos que no los tienen.